Hola, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Ya he pasado algunos días sin estar con vosotros. Hoy es domingo y está aquí un día gris. Se está acabando el día, pero he entrado en este momento de la ahora, en este momento de nuestra presencia, que tiene un significado profundo para llegar a conocernos. Y hoy vamos a conocer la estructura del cuerpo muy importante, como es el estómago. Vamos a conocer un poco la idiosincrasia de esta estructura, pero necesito como coger energía, necesito como entrar en ese proceso de la hora, donde me refugio en mi esencia, porque necesito desapegarme de toda identificación con mi historia, con lo que me ha pasado, lo que he vivido. Necesito entrar en calma porque también he estado en momentos de baja vibración, de cansancio, y hay que volver a nuestro interior. Y creo que cualquier oportunidad que tenemos para restablecer la armonía con el momento presente y con nosotros mismos, hay que utilizarla. Entonces no puedo hablar del cuerpo y sus estructuras, de lo que hace, sin antes entrar un poco en la calma y ver lo importante que es saber y responder a la pregunta: ¿quiénes somos? Nosotros no somos este cuerpo, ni somos nuestra mente, ni somos nuestros pensamientos, ni nuestras emociones, ni nuestra historia de pasado, de futuro. No somos eso, somos energía y esencia. En este momento yo lo que me voy a poner en la parte donde yo observo. Soy esencia observando cómo funciona mi organismo. Entonces yo me desapego. Por eso quiero conectarme con el cuerpo a través de la respiración. La respiración me lleva a la calma y a la calma mental. Entonces, ¿qué sucede? Pues que mi estado de ser está más predispuesto a pensar a través del cerebro y de mi inteligencia, a pensar más coherente. Entonces, creo que hay que ganar terreno a ese mecanicismo recurrente que nos hace tanto sufrir, como es la historia que nos contamos, nuestra historia mental, nuestros patrones egoicos
nuestras creencias egoicas y todo ese abanico de estructuras mentales que nos han hecho sufrir tanto, como son los rencores, las emociones que no han salido de nuestro ser y se han quedado encerradas. Todo ese abanico de pensamientos recurrentes de quizá sentimiento de culpa, de victimismo, todo eso rompe también, es una energía muy, muy, muy importante de nuestro cuerpo, que rompe estructuras mentales, estructuras fisiológicas de nuestro estómago, estructuras de nuestro páncreas, estructuras de nuestra vesícula, estructuras de nuestros pulmones, crean un desbalance en nuestros microorganismos amigos, crean un desbalance en nuestras neuronas, crea un desequilibrio en nuestros fluidos, en nuestro pH, en todo un montón de estructuras sabiamente organizadas que, debido a que nuestra forma de pensar y nuestros hábitos de ser, a nuestros quehaceres diarios, a que hacemos una vida con mucho que hacer y mucho pensar, con lo cual yo siempre tengo que agradecer que he entrado en ese mundo donde trato cada día de agradecer el instante presente, de agradecer la vida tal como es, de aceptar todo lo que es, todo lo que sucede, y siempre esa aceptación es desde el momento presente. Es una presencia que ese momento sagrado es como la puerta a tu esencia, desde tu esencia, con tu cuerpo, con tu estructura física, que te ayuda a comunicarte con el universo. Entramos, es como una estructura que debido a que en el corazón tenemos neuronas, debido a que el cerebro tenemos una inteligencia, debido también a que tenemos todas las estructuras adecuadas para entrar en cohesión, en coherencia, en comunicación con el más allá, que es nuestra esencia, viene de ahí, donde no morimos y nunca nacimos, con lo cual aquí en la Tierra, en 3 dimensiones, siempre estamos en conexión, en comunicación con el más allá, porque venimos de allá. Entonces lo que yo hago ahora es observar mi vida con los conocimientos y ayudar a otros, porque también le pueden ayudar a vivir esta vida pues desde la salud, desde esa felicidad que es infundada. Hay una energía esencial en cada uno de nosotros que tiene que ver con una felicidad que no tiene causa, que es esencial, con lo cual siempre que estoy con vosotros me estoy desde ese punto. Entonces hago como una conexión con mi corazón, que tiene neuronas que habla a través de la respiración, y en la mente se produce como una especie de unanicidad, es decir, una unidad. No tengo cerebro derecho, cerebro izquierdo, está todo unido, ¿eh? Y gracias a esa imaginación que tengo, la utilizo y así voy al más allá. Recordar que es nuestra esencia en paz, que trasciende lo humano.
y recordar que eso es lo que somos, conciencia. Entonces este vídeo que voy a hablar del cuerpo humano, que voy a hablar de las estructuras, de algunas bacterias que nos hacen daño y todas esas cosas, quiero siempre dar un homenaje a ese sentido de la vida que se produce cuando te haces reflexiva, estás contigo misma, estás contigo mismo, somos uno, y recordar que la única forma de darle sentido a esta vida es viviendo desde este instante que es sagrado y que sucede todo. Somos esencia sin tiempo y sin espacio. Entonces hoy voy a indagar, vamos a hacer como una especie como de juego, ¿no? Porque al no haber una pizarra donde de explicaciones, pues vamos a hacer un poquito, pues escuchar y imaginar, ¿no? Imaginar. La inteligencia del cuerpo del ser humano, siempre tenemos que recordar que se autocura y que esa capacidad de autocurarse la llevamos nosotros con nosotros, pero nuestra conciencia tiene que indagar cómo funciona. Si yo no sé las instrucciones de uso, no voy a poner algo a funcionar de forma adecuada. Entonces, cuando nosotros elegimos los alimentos, cuando nosotros elegimos la forma de vivir, si lo hacemos consciente, nos daremos cuenta que podemos improvisar, podemos mejorar, podemos avanzar, podremos evolucionar, podremos corregir errores, podemos reescribir nuestra vida, utilizar nuestros dones y talentos para ayudar a otros, para ayudarnos a nosotros mismos. Bueno, en definitiva, que hoy entramos al mundo de la estructura del estómago y tenemos que decir que siempre es interesante cuando nos entramos en el mundo de la conciencia comer de una forma consciente. Nuestros alimentos son nuestros mejores aliados para luego tener una mejor función en la vida, es decir, disfrutar en general de esa vida que tenemos, ¿no? Dure hasta lo que dure. Y para eso tenemos que ser conscientes de lo que hacemos cada día, los hábitos que tenemos, hábitos que queremos corregir, los tenemos que observar si queremos cambiar. Entonces, si nos observamos cuáles son los errores, podremos hacer algo. Pero si estamos metidos en la vorágine de nuestra historia, de vivir sin ver, es decir, vivir con la sombra de nuestra historia, de nuestro ego, no saber quiénes somos, pues todo es muy recurrente y nos vamos a sentir, pues a largo plazo no nos vamos a sentir bien. Todo se nos va a hacer muy confuso. Así que como vamos tirando del hilo, vamos sacando pues ideas muy interesantes. Así que cuando comemos alimentos, nuestra primera contacto en la boca con los alimentos hay que triturar bien los alimentos porque es como que hacemos una ayuda a nuestro cuerpo a digerirlo, ¿no? Es como una previo
previo a que vaya al estómago, ¿no? Baja por el esófago y baja al estómago. Bueno, ahí tenemos una cavidad de músculos donde hay una estructura de estómago que entra en los alimentos y ahí se forma como una especie de bola, se forma como una especie de, como si fuese una centrifugadora, no, como si fuese, se mezcla ahí la comida. Y lo más importante de esta estructura es que dentro de la cadena del pH ya dijimos que es del 1 al 14, el neutro era el 7, y que el estómago tiene que tener un pH muy ácido, muy ácido, de 1 a 2. Fijaros qué acidez. Esa acidez tiene unas consecuencias, si funciona bien nuestras estructuras en el estómago, porque tiene tres paredes, sale una especie de ese ácido, y luego sale un mucosidad, que ayuda a nuestras paredes de estómago a que el ácido que produce no haga daño, no se coma a sí mismo, porque si solamente fuese ese ácido en nuestro estómago, se comería a sí mismo. Es como si pones cualquier estructura en ácido clorhídrico y te comes a ti mismo. O sea, que es tan interesante el estómago, o sea, la estructura, que ahí salen un montón de hormonas, de enzimas, de ácidos, de mucosidad, todo ello equilibrado para que haya una digestión óptima, sobre todo de proteínas y de comida en general. Es decir, hay como una comunicación que si vas a la fisiología te puedes enterar. Si vas poco a poco puedes ir al detalle, pero quédate con esto, quédate que hay cuando empezamos a comer comida, ese bolo lo que hace es digerirlo y romper más las estructuras para que vaya cayendo, para que vaya absorbiéndose, podamos absorber los nutrientes, micronutrientes, como son los aminoácidos, las vitaminas, las grasas. Entonces todos los órganos se ayudan unos a otros. Aquí no hay nada en solitario, todos están en una cadena, como si fuese un reloj, donde todo tiene su para qué, y es increíble todo lo que va para que todo funcione correctamente, ¿no? Para que haya una homeostasis. Y bueno, entonces en ese pH que estamos diciendo que es muy ácido, resulta que cuando funciona bien, ese ácido se equilibra en el mismo estómago con la mucosidad para que se reequilibre. Pero si no funciona ese pH, ya puede haber un desbalance de esto y se empieza a alcalinizar, es decir, no es del todo alcalino, pero si empieza a subir un pH 4, ya no es suficientemente ácido. ¿Y sabéis lo que ocurre? Ocurre un montón de cosas que si nosotros no lo sabemos, pues podemos hacer incluso problemas. Las úlceras y las bacterias pueden hacer muchísimo más daño porque no sabemos cómo funciona. Entonces estamos aprendiendo cómo funciona ese estómago. Hemos dicho que tiene que estar de 1 a 2, que se equilibra. Es decir, cuando hay comida se produce el ácido clorhídrico, pero que a la vez el cuerpo sabe muy inteligentemente, suelta una mucosidad para neutralizar la acidez. O sea, fijaros, siempre, entonces, cualquier comida, si funciona bien nuestro estómago, es el primer
el primer punto para que todo funcione bien. Fijaros lo que ocurre, Fijaros lo que ocurre cuando esa estructura del estómago se ha roto. Pues se ha roto porque le hemos comido mal, porque estamos muy estresados, se ha roto la mucosidad, el pH es alcalino en ese estómago, se producen muchas cosas, fijaros. Primero, se puede producir úlceras, porque se rompen estructuras y duele mucho. Reflujos gástricos, se abren las aperturas de arriba, no se cierran y el ácido clorhídrico puede ir por el esófago hasta los dientes y estropear los dientes. Puede haber una anemia, porque cuando se rompe esa estructura del estómago no se produce el factor intrínseco, que es un factor importante para absorber la vitamina B12, que tiene que ver con el hierro y que tiene que ver con la anemia. Fijaros, cuando comemos proteína y nuestro estómago no es correcto, su pH no es correcto, está muy alcalino, no se puede romper las estructuras proteicas, no se producen en el estómago las enzimas digestivas de pectina, con lo cual esas estructuras no se rompen. ¿Y qué sucede? Pues que no hay los aminoácidos adecuados, con lo cual puede haber problemas neuronales. Fijaros, un montón de cosas, Fijaros, también se produce que no asimilamos bien los minerales, el calcio, el magnesio, el zinc, el selenio. Son estos minerales que como no haya un ácido adecuado, estos minerales no se absorben. ¿Y qué produce? Pues que puede haber una descalcificación, no se absorbe bien la vitamina D, el zinc, el selenio, son minerales muy importantes para la glándula tiroidea, y así un montón de circunstancias que luego esa comida indigesta, es decir, no se ha digerido bien, pasa al intestino delgado y ahí pasan otras cosas indeseables. Otra de las funciones muy importantes del pH, ese pH que lo necesitamos ácido, ¿qué sucede? Pues que al ser alcalino, o sea, no es alcalino de 7, pero con que suba a 3 o 4, con que suba a 4 o 5, ese pH ya es alcalino para un estómago. ¿Y qué sucede? Pues que todas esas bacterias que son oportunistas, microorganismos que nos hacen mucho daño, pues en ese primer lavado que podría haber de defensa, que es nuestro pH digestivo, nuestro ácido clorhídrico, que es nuestra primera defensa está ahí. Resulta que al haberlo estropeado, pues ¿qué pasa? Pues que esas bacterias pues están ahí con alcalinidad y están en la gloria, y entonces tenemos la famosa Helicobacter pylori. Ahí esta bacteria es no sé si es gran negativo, es una bacteria que tiene una peculiaridad que además puede vivir en situaciones bastante ácidas. Es de las bacterias que más fácil puede sobrevivir en un ambiente ácido, pero cuando el estómago funciona bien, esa bacteria no sobrevive. Sobrevive cuando el ambiente, el campo, está inadecuado, es decir, está dañado.
Entonces, ¿qué sucede? Que esta bacteria tiene una especie como de hélice que rompe la estructura del estómago y nos hace como fisuras y ahí se anida. Además, ella misma echa ureasa, que es una enzima que se protege, es como un caparazón que se protege a sí misma del ácido. Así que ella misma se protege. Incluso es una bacteria que si nuestro organismo está débil, que si no se cuida, que si está comiendo mal, está estresada, es una bacteria que muta, es decir, puede mutar en otras partes de nuestro cuerpo. Por lo tanto, es muy importante que lejos de intentar matarla, que también puedes ir a matarla, pero hay que ir a matarla respetando nuestros códigos de pHs, de formas de vida, de comidas. ¿Para qué? Para que poco a poco ir restableciendo la funcionalidad de nuestro estómago y que vaya todo un poco asentándose. Cuando no funciona correctamente nuestro pH ácido, nuestro estómago con su mucosidad, y cuando todas las hormonas, eso se desestructura, ¿qué es lo que pasa? Pues que al final no manda señales ni al páncreas ni a la vesícula biliar. ¿Y qué ocurre? Que la vesícula biliar, que está cerca del hígado, cuando tiene la vesícula con bilis preparada para digerir, se queda como cálculos. Ya sabemos las piedras en la vesícula, ¿no? Que se quedan como calcificadas, como duras, como piedras, ¿no? Y se hace inservible. Es precisamente porque empezamos que todo tiene como una cadena, y en esa cadena, si no la comprendemos, hace como un efecto dominó. Se produce también un intestino permeable, es decir, es como un colador. Luego los problemas neuronales, los problemas de inmunidad, todo. O sea que yo lo que trato de estudiar con estos vídeos es entrar en la conciencia de saber quiénes somos a través de nuestra divinidad y de nuestra esencia. Vamos a ponernos en paz con nosotros mismos y haciendo como una especie de separación. Yo me separo de mí misma y trato de comprender cómo funciona esto. Entonces, en ese recorrido dijimos que hay muchas enzimas digestivas que se van produciendo, jugos gástricos, hormonas, todas en un equilibrio extraordinario. No necesitamos pensarlo, pero cuando somos conscientes de ello no nos hacemos daño a nosotros mismos. Entonces, ¿qué sucede cuando empezamos a sentir dolor? Claro, cuando comemos, en general hacemos unas mezclas de comida que no ayudan y comemos muy a menudo, comemos con mucho estrés, a veces hacemos muchos trabajos en la vida, muchos esfuerzos, pero no ponemos conciencia en los hábitos de lo que nos ponemos en la boca. Entonces perdemos como la pista, ¿no? Es decir, llega un punto en que no sabemos ya qué hacer, porque estamos confundidos por lo que nos dicen, confundimos por lo que somos, confundimos por lo que el día a día, pero generalmente casi todos caemos en la misma sensación de ese vacío, de sinsentido, porque analizamos las cosas desde la inconsciencia, es decir, utilizamos las cosas siempre desde la creencia. Entonces, ¿qué pasa? Que hacemos cosas recurrentes y repetitivas. ¿A qué me refiero? Pues mira, seguimos con el estómago. En el estómago
la importancia del pH es fundamental. Y cuando ya se ha estropeado ese pH, todo lo demás es en cadena. Entonces, vamos a la medicina convencional y ¿qué ocurre? Que sí que notamos como una ligera mejoría cuando tomamos todos esos antiácidos, el omeprazol, el gaviscol, todas esas sustancias que las tomamos pues para calmar el dolor de estómago, pero no nos damos cuenta que en realidad estamos agravando más la situación del terreno, estamos haciendo un estómago que no va a servir, lo estamos haciendo crónico, estamos haciendo un dolor crónico debido a que sentimos dolor y como efecto, ¿qué hacemos? Pues recurrimos a los antiácidos, a los bicarbonatos, a la parte medicinal. Entonces, ¿qué pasa? Que encima de calmarnos un poco, luego pasa lo mismo, cuando comemos algo nos sienta mal. ¿Qué tenemos que aprender aquí? Pues que ir en contra de una bacteria, bien, se puede ir a eliminar esa bacteria, pero yo no iría ir a eliminar con antibióticos y todas esas sustancias, el omeprazol, sin tener en cuenta el equilibrar su función. Al final, cualquier persona puede tener la bacteria, el Helicobacter, pero si vamos a cuidar, a cuidar nuestro estómago, nos daremos cuenta que vamos a ganar su funcionalidad y tarde o temprano la bacteria no podrá sobrevivir si cuidamos el estómago y cuidamos todos los pHs para que eso sea así. Los pHs van cambiando de un lado a otro, es decir, si yo mantengo un pH ácido en el estómago, yo puedo estar sanamente alcalino en general, porque absorbo los minerales, funciona bien mis neuronas, no tengo debilidad muscular, etcétera. Todo eso, porque arranco con una buena digestión en el estómago y ya desde la boca. Además, el estómago, sobre todo, suelta enzimas digestivas para digerir sobre todo las proteínas, que son las que más ácido necesitan. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando nosotros comemos comida chatarra y mezclamos, yo qué sé, muchas veces mezclamos de tal forma los alimentos que nos están haciendo bastante más daño, porque mezclamos el arroz con el pollo, las patatas, por ejemplo, una combinación que no es muy sana, pues la tortilla de patata no es muy sana esa combinación, porque lleva el almidón, que necesita una enzima diferente, y el huevo, que necesita de la enzima la proteasa, que son enzimas para las proteínas. Entonces, ¿cómo se equilibraría mejor esa combinación? Pues si hacemos, por ejemplo, la combinación de proteínas con vegetales, pues, y grasa, esa combinación es bastante digestiva. Tú vas a sentirte bien comiendo eso, porque es como que tú conscientemente ayudas a tu estómago a que digiera mejor. Y si no lo sabes, vas a mezclar comidas que te van a hacer como indigestión, como que te sientan mal. Y realmente es porque no hay conciencia de lo que comemos, ni cómo lo comemos. Entonces, ¿qué está sucediendo cuando tenemos
la bacteria esta? Pues que esta bacteria pues nos hace tanto daño que produce pues eso, nos deja sin funcionar adecuadamente el estómago porque hace úlceras. Por eso esas úlceras nos hacen daño. Y entonces cuando tomamos cosas alcalinas como puede ser pues el Gaviscon, el omeprazol, lo que hace es romper esa acidez. Rompe la cadena que se dice la bomba de protones, que hay una combinación de minerales para que se produzca precisamente el ácido. Entonces, si estamos con la medicación, estamos rompiendo eso, nos va a fastidiar otras muchas cosas. ¿Qué haría yo? Pues ir a la medicina funcional, a la medicina y poco a poco ir estructurando. Además, recordemos que a veces los antibióticos el organismo ¿cómo es la palabra? Se hace resistentes y al final unos antibióticos no funcionan y hay que dar otros, y ya sabemos que los antibióticos tienen la particularidad de que estropean toda nuestra flora intestinal. No elige. ¿Y qué pasa? Pues que a veces pues no matamos a la bacteria. ¿Qué haría yo? Bueno, iría poco a poco buscando cómo neutralizar, cómo ayudar al estómago a que empiece a ser más funcional, poco a poco a que gane, a ganar terreno. ¿Cómo? Haciendo buenas combinaciones de los alimentos, comer comida adecuada, porque hay alimentos que no solo estropean la función del estómago, sino que estropean al intestino, estropean todas las estructuras. Ya sabemos cuáles son. Son los nitritos, son los conservantes, los colorantes, demasiados azúcares, los panes, los trigos, los zumos, las Coca-Colas, las bebidas estas de envase, todo lo que está envasado, sobre todo los cereales y demasiado azúcar, todo eso acidifica el organismo, y empieza el estómago a que empiecen a proliferar las bacterias dañinas, se rompe, entonces todas las bacterias dañinas que hay por contaminación pasan por el estómago y como no hay ácido, pues pasan luego a la sangre, el estómago a veces, ¿veis todo lo que ocasiona simplemente con cuidar el pH? Los alimentos que comemos y el pH del estómago, ya estamos haciendo un montón de funciones adecuadamente. ¿Y cómo lo notas? Pues que te cae mejor la alimentación, Entonces, ¿qué haríamos con este problema del Helicobacter pylori? Pues sí, la verdad es que cuando comemos algo ácido, claro, pues parece que nos duele el estómago, o comemos carne, claro, porque al no producir pH ni mucosidad y no tenemos la protección del moco, entonces claro, duele porque duele, el ácido mismo del cuerpo ya está en contacto con nuestra pared estomacal y nos duele. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues ir poco a poco ganando terreno a que el estómago se haga más funcional. Entonces hacemos combinaciones adecuadas.
Yo tengo en mi casa un arsenal de alimentos que ya utilizo en general, unas veces unos, otras veces otros, pero que son como la comida es mi medicación, no, mi alimento es mi medicina, ¿eh? Eso es un poquito la conciencia de lo que de los alimentos que tienen muchas funciones. Mira, hay bacterias como es la Helicobacter pylori que no aguanta con algunos alimentos, como son todos los que tienen sulfuro, el ajo, la cebolla, el jengibre. Son alimentos que a estas bacterias no les gusta, y además, ¿qué os sucede? Que ayudas también a equilibrar ese pH del estómago. Ahí al fondo se ve como una miel. Hace, no sé si fueron 3 años ya, lo tengo. Y hice como miel con ajos macerado. Y bueno, está buenísimo y tiene ajos. Ahí hay una harina que se llama kuzu, también, que se puede utilizar para cocinar. Es como un espesante, pero que también mejora un montón el sistema del estómago, todo lo que tiene que ver con mejorar la digestión. Tenemos que ver qué es lo que nos va a ir equilibrando. Entonces, cuando ponemos en práctica todos estos consejos, que pueden ser los consejos de antaño, de la abuela, que se suele decir, pues mejora un montón nuestro sistema digestivo. Entonces, cuando no sabemos, pues a veces lo agravamos. Hemos dicho que todo el sistema médico está utilizando unos medicamentos que rompen la estructura. Sí que se va mejorando el dolor, quizá, pero rompen la estructura del estómago. Es mejor que tú pongas tu conciencia a mejorar la estructura del estómago. El pH tiene que ser ácido, y entonces vamos a ir poquito a poco mejorando. También tenemos un líquido muy interesante, una combinación, por ejemplo, de agua, un poquito de limón y aloe vera todas las mañanas. Empezar a mejorar ese estómago, esa acidez. Cuando vayas antes de comer, un poquito de agua con un poquito de vinagre de manzana. Yo reconozco, hay que tratar de ser conscientes y tratar de ser coherentes. Si tú tienes ahora esa inflamación del estómago por la Helicobacter pylori, puede que algunos alimentos que son un poco ácidos, pues que se resientan un poco. Pero si tú haces una mezcla alquímica, que tendrás millones de recetas en internet, como lo estoy haciendo yo, lo hacen otros, y la que mejor te resulte, tú ponlo en práctica en tu vida. Sé maestro de ti mismo. Si te ha pasado eso, es quizá porque ese estrés, esa forma de comer, que a veces comemos pero estamos pensando en el trabajo, en las cosas que tenemos que hacer, siempre ponemos algo que no es importante como más importante. Y entonces lo que nos perdemos la posibilidad de de vivir en el momento presente y de disfrutar de nuestro poder. Recordar que el sentido de la vida es saber quién eres. Y desde la ignorancia, si hacemos las cosas desde nuestra ignorancia, no vamos a conseguir más que pan para hoy y hambre para mañana. Yo lo que trato de dar con estos vídeos es algo que dure para siempre. Yo estoy hablando desde esa felicidad infundada, es decir, que todos tenemos esa energía esencial, y me pongo desde el observador, como si yo me plantase en una montaña y me pongo a mirarme. Y claro, me miro a mí misma.
Es como que me disocio del tiempo y me hago en el no tiempo. Y me observo, sí, he tenido días, estos días, más estrés, me observo, he estado más en la mente, cuidado. Cuando estamos en la mente, cuando estamos en, en el, en el pensar desde la mente, enseguida nos vamos de la conciencia, entramos en el mundo del caos, de la ilusión. Obsérvate, que yo me he observado, que veo que caigo, como si estuviésemos en un campo de minas. Están los egos ahí, uno dice, el otro no dice, es cansino, es muy estresante, perdemos la ilusión de vivir. Entra en tu conciencia. Y hoy hemos aprendido la importancia de ese estómago que tiene que estar con unos pHs adecuados. Entonces esa inteligencia de ese estómago viene dada porque a la vez que hay un pH, una acidez correcta, en el mismo momento el cuerpo manda moco, es decir, mucosidad, para neutralizar y que no dañe a la estructura intestinal, o de estómago, vaya, a las paredes, para que no se dañen. O sea, hay inteligencia increíble, obsérvala. Entonces, si te ha pasado eso, tú puedes hacer cada día, ver cómo con pasitos pequeños vas cocinando de forma consciente, preparando esos alimentos de forma adecuada, una combinación adecuada. Si tú mezclas demasiado harinas, demasiado picantes o demasiados, el estómago se va a estropear. Entonces ayúdale para que las señales que el estómago mande sean fáciles. ¿Qué suelo hacer yo? Pues mira, si tienes ahora el estómago con ese problema de la bacteria y demás, pues hay que hacerse hay unas bacterias, unos probióticos que mejoran, que van a luchar a tu favor y que van a luchar contra esa bacteria. Sobre todo hay unas bacterias contra la Helicobacter, que son las bacterias bifidobacterias, no sé cómo se llaman, pero son las bifidus, pueden ir bien porque sueltan como una especie de más ácido, pero son ácidas, son bacterias ácidas que desmarcan a esta bacteria, a la Helicobacter. Entonces, te pones en tu despensa, utilizas los remedios naturales como son el ajo, la cebolla, los germinados de brócoli, todos que tengan sulfuros que ayudan mucho a que esta bacteria muera y que se mejore las paredes del estómago. Ya sabéis, los jugos, uno de los jugos que más cura por su colágeno, por sus minerales, que más cuida el intestino y el estómago, son los caldos de huesos. Hay un montón de recetas. Yo ayudo muchas veces si como pescado, si como proteína, le suelo echar a veces vinagre de manzana para que luego cuando yo lo coma se mejore la digestión. Es como que yo estoy conmigo misma y ayudo a que mi estómago funcione mejor. Es como que le echo una mano. Si no sabemos qué hacer, vamos a estar perdidos porque ese es un sinfín de enfermedades. Llevan unas y otras.
Entonces, infórmate bien de los alimentos que le van bien, de los que curan hay muchos suplementos también que curan, que mejoran las paredes del estómago, las paredes de los intestinos, como es la L-glutamina, que es un aminoácido muy interesante. Hemos dicho el aloe vera, también hay un líquido que se llama el kuzu, que es una harina también muy interesante, que espesa si haces un caldo para cualquier cosa, espesa, es ese polvo blanco. Luego, algo que cura muy bien, es la clorofila, cualquier verde de cebada, cualquier verde de trigo, todos estos llenos de minerales, le pones un poquito de vinagre de manzana y casi no nota el estómago la acidez, le estás ayudando a equilibrar ese pH. Poco a poco. Si tú decides tomar la medicación, los antibióticos, el omeprazol, los antiácidos y tanta medicación, al final no estoy convencida de que elimines esa bacteria, pero sí te va a haber muchos efectos secundarios. Luego tú tienes que ser dueña de ti mismo y decidir lo que quieres hacer. Yo veo que es posible conseguir mejorar esa estructura del estómago poquito a poco. Si tu despensa es tu medicina, seguro que muchos de los alimentos que yo como al día a día, con sus hierbas, con sus especies, al final me están ayudando a mejorar mi sistema digestivo, a que aparte de que haga mejor la digestión, pues no se rompan estructuras, que se hagan. El colágeno es importante para que nuestras paredes de intestinas estén fuertes, así como la L-glutamina, hemos dicho que es importante. Entonces uno se va cogiendo nota y va haciendo combinaciones de alimentos para mejorar esa digestibilidad. Si no absorbemos los alimentos, va a hacer mucho daño a nuestro organismo. O sea que no solamente es comer comida sana, sino que nuestro organismo la tiene que asimilar. Si hemos abusado de los medicamentos y hemos abusado de los antiácidos, al final hemos dañado la estructura del estómago. Las bacterias malas van a pasar a nuestro intestino y a nuestro organismo y vamos a tener poca salud, y entonces las estructuras de las comidas, al no haber una buena digestión, vamos a tener problemas de inmunidad, problemas neuronales. Busquemos calidad en los alimentos, una buena combinación y luego algunos productos de dietética, algunas hierbas, la equinacia, algunos para que nos mejoren todo ese sistema. Y uno se tiene que preguntar, ¿yo necesito tomar esta medicación? ¿Puedo mejorar? Si tomo esta medicación, ¿puedo mejorar cómo ir poco a poco? Porque las estructuras se pueden reestructurar y renovar todas, pero tenemos que ir con la conciencia, tenemos que ir paso a paso, ayudándoles a que esas células vayan en coordinación. Si yo no sé, no voy a saber dirigir la orquesta. Nuestro cuerpo es como una orquesta, ¿no? Entonces las notas van a sonar bien si yo las dirijo, si no va a haber un caos. Y ese caos va a traer más caos y luego más caos. Y luego no vamos a saber dónde poner un parche porque todo va a estar lleno de agujeros. Va a ser un poco caótico. Entonces vamos a ayudar
A mí lo que más importante de lo que yo pueda decir no es tanto el producto en sí, que te pueda decir que unos probióticos son importantes, el aloe vera, el ajo, la cebolla, sino lo más importante no es sino tu conciencia para ver la posibilidad que tienes de recuperar la función del estómago. No es fácil porque nadie se pone a pensar lo importante que es esa acidez. Entonces, cuando veas que ya vas comiendo y te vas sentando bien, porque vas aplicando estos pequeños remedios, tú lo vas a notar. No vas a tener reflujo, no vas a tener dolor estomacal. ¿Qué quiere decir? Que se está cerrando, se están curando las úlceras, ya se está reestructurando la funcionalidad del estómago, y luego te vas a sentir, después de comer, te vas a sentir mejor. No vas a tener el desconfort de que te duele el estómago. Es que con las úlceras te duele. Yo lo entiendo, pero si estamos poco a poco ganando terreno, conciencialmente puedes utilizar un montón de cosas, un montón de productos, pero el producto en sí no hace nada. Es tu conciencia que sabe la importancia que es de mantener ese pH ácido. Recuerda, ese pH de estómago tiene que ser entre 1 y 2. ¿Qué sucede? Que cuanto mayor somos, ese pH va cambiando, es decir, vamos generando menos clorhídrico, y a veces conviene decir, a ver cómo puedo ayudarle al estómago a que produzca ese ácido. Pues ya tenemos ahí algunos remedios que hemos dicho en algunos otros vídeos, como es el vinagre de manzana sin pasteurizar. Entonces, sin más, tenemos que ir ayudándonos poco a poco, pero sobre todo entrar en la conciencia. Entonces, hoy hemos tratado cómo funciona ese estómago, la importancia de que tenga un pH adecuado, luego cómo combinar adecuadamente los alimentos para ayudarle. Entonces, combinar proteína con vegetales y con grasas. Si comemos carbohidratos, pues con vegetales. Procurar no mezclar los huevos con patatas, fatal. El arroz con pollo, fatal. Porque causamos un caos y entonces lo tenemos que resolver haciendo una mejor combinación. Y luego las especies bien combinadas así suavemente para que no nos hagan daño, claro que funcionan. Un buen clavo, canela, todo esto utilizado en una cosa o en otra, el kuzu, la L-glutamina, el ajo, la plata coloidal también, o sea, que hay un montón. Los probióticos, unos buenos probióticos que hay específicos para esta bacteria, utilizarlo poco a poco, ir ganando terreno, ser consciente que es posible regenerar todo el cuerpo, que no somos víctimas no somos ya víctimas de la enfermedad, que son situaciones puntuales en las que podemos revertir, pero para eso el conocimiento tiene que entrar en tu vida, tiene que entrar el desapego a todo, tienes que entrar en tu conciencia y trabajar desde tu presencia, desde la serenidad, desde saber quién eres, desde tu felicidad infundada, y luego ayudarte siempre con esa parte de presencia que siempre es, que siempre fue y que es el momento presente. Yo he estado en este momento presente 100% con vosotros y conmigo misma, y conectada con lo mejor de mí y el universo. Así que espero que se haya hecho ameno, pero es importante sobre todo el que sepas tú quién eres.
y luego elegir pequeños detalles para mejorar calidad de vida. Bueno, muchas gracias por estar ahí. Hasta otro momento. Hasta luego.